Hola a todos. Antes de comenzar, no olviden dar like al canal, suscribirse y dejar en los comentarios desde donde nos ven y a qué hora están mirando. Así YouTube seguirá mostrándoles más historias como esta. Bien, empecemos. Esa noche de agosto, 4 íbamos apretados en mi viejo Ford Explorer, rumbo de Manhattan, Kansas, a Chicago. Jaque jugueteaba con la radio, mientras Carlos contaba el dinero para la gasolina. Tommy, estirado en el asiento trasero, ya estaba medio dormido pese a haber prometido mantenerse despierto todo el camino. Hacía apenas 3 meses que nos habíamos graduado de Kate, y yo me mudaba para empezar un nuevo trabajo en una empresa de software en el centro. Los chicos insistieron en acompañarme en el viaje de 12 horas. Decían que era tradición, una última aventura antes de separarnos. El maletero y casi todo el espacio de carga estaban llenos de mis cajas. Apenas podía ver por la ventana trasera. Llevábamos unas 6 horas de carretera cuando Carlos empezó a quejarse de que necesitaba estirar las piernas. El GPS mostraba un área de descanso a unos 15 kilómetros, en medio de la nada, sobre la Highway 36. Jaque conducía en ese momento, forzando la vista en la oscuridad de una carretera desierta. No habíamos visto otro coche en más de 1 hora. La radio solo emitía estática, y Tommy ya había dejado de intentar encontrar alguna estación. Fue entonces cuando apareció el cartel azul, casi borrado, del Riverside de esta área, apenas iluminado por nuestros faros. Jaque salió de la autopista sin que nadie dijera nada. Todos necesitábamos un respiro. Quizás algo de las máquinas expendedoras, si aún funcionaban. El lugar era lo típico en medio del campo, un par de edificios de ladrillo con luces fluorescentes parpadeantes, unas mesas de picnic y un aparcamiento descuidado. Solo había otro vehículo allí, una vieja furgoneta blanca estacionada al fondo, cerca de los árboles. Jaque aparcó frente al edificio principal y bajamos estirándonos con alivio. El aire de la noche era distinto, pesado y húmedo, con el canto de grillos y ese olor terroso que solo se siente lejos de la ciudad. Carlos fue directo al baño. Jaque empezó a hacer jumping jacks junto al coche. Tommy encendió un Marlboro y señaló hacia los árboles detrás de los edificios. «Voy a fumar», dijo, alejándose sin esperar respuesta. Miré mi teléfono. 3:47 de la mañana. Sin señal. Las máquinas expendedoras eran antiguas. La mitad de los botones ni encendía, pero conseguí que cayera una Coca-Cola. Jaque, apoyado en el Explorer, revisaba su móvil muerto como esperando milagros. Entonces noté que el motor de la furgoneta blanca estaba encendido. ¿Ya lo estaba cuando llegamos? No podía recordarlo. Las ventanillas eran tan oscuras que no dejaban ver el interior. Algo me hizo erizar la piel, pero lo ignoré. Seguramente era solo cansancio y demasiadas películas de terror. Carlos regresó bromeando sobre los grafitis del baño, y todos reímos demasiado alto para la calma de la noche. Tommy llevaba unos 5 minutos desaparecido cuando lo escuchamos. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Después, silencio absoluto. Jaque se quedó a medias de una frase y miramos hacia el bosque. Los grillos callaron. Incluso el viento pareció detenerse. «Tommy», gritó Jaque, con un tono quebrado. No hubo respuesta. Carlos dio unos pasos hacia los árboles, pero lo detuve sujetándole el brazo. La puerta de pasajero de la furgoneta ahora estaba abierta, y estaba seguro de que antes no lo estaba. Una silueta se movió entre las sombras de los árboles, demasiado lejos para distinguirla con claridad. De pronto, Tommy salió tambaleándose del bosque, pálido como una hoja y sin el cigarrillo que había tenido hace un momento. Avanzaba casi corriendo, mirando hacia atrás cada pocos pasos, como si algo lo persiguiera. «Al coche», susurró con voz temblorosa. Rápido, al coche. Todo su cuerpo vibraba, y en sus zapatos había algo oscuro, barro quizás, o algo peor. Nadie le hizo preguntas. La mirada de Tommy nos lo dijo todo. Jaque forcejeaba con las llaves mientras nosotros nos apurábamos a entrar. Tommy se tiró en el suelo del asiento trasero, encogido. Cuando el motor rugió, vi un movimiento junto a la furgoneta. Un hombre alto salió de la oscuridad, vestido con un mono de trabajo y botas, arrastrando algo envuelto en una lona azul. El bulto era inconfundiblemente del tamaño de una persona y dejaba un rastro oscuro en el asfalto. Nuestros faros lo iluminaron por un instante y nuestras miradas se cruzaron. Su rostro era común, olvidable incluso, salvo por una cosa, la absoluta ausencia de expresión. Soltó el bulto y empezó a caminar hacia nosotros. Jaque pisó el acelerador,
y los neumáticos chillaron contra el pavimento vacío. Tommy, acurrucado en el piso, respiraba en jadeos cortos y frenéticos. «La mató», murmuraba. «Lo vi hacerlo, en el bosque, con un martillo, tanta sangre». Carlos vigilaba el camino detrás de nosotros. Al principio, nada más que oscuridad. Luego, un par de minutos después, apareció una sola luz a lo lejos. La furgoneta solo tenía un faro funcionando. Jaque apretó el acelerador. El velocímetro pasó de 90, luego de 100, pero la luz se acercaba cada vez más. «¿Qué viste exactamente?», le pregunté, intentando mantener la voz firme. «Entré más en el bosque de lo que pensaba. Por accidente», empezó Tommy. Había un claro, y allí estaba la furgoneta escondida. Él estaba de pie sobre una mujer. Creo que ya no se movía. Igual la golpeó otra vez, solo para asegurarse, y luego empezó a envolverla en la lona. Y entonces me vio. Pisé una rama, me miró y sonrió. La furgoneta estaba ya justo detrás, siguiéndonos a nuestra velocidad sin intentar adelantar. Jaque tomó una salida de golpe, esperando despistarlo, pero no siguió. La carretera era estrecha y oscura, flanqueada por campos de maíz interminables. De repente, la furgoneta aceleró y golpeó nuestro parachoques. El Explorer dio un tirón hacia adelante. Jaque casi perdió el control. Carlos intentaba desesperado conseguir señal en el teléfono para llamar al 911, pero no había cobertura. Otro golpe, más fuerte, con un crujido de metal desgarrado. «Allí», grité, señalando un letrero luminoso de gasolinera en la distancia. «Ve hacia allí». La furgoneta se quedó atrás por un instante, y pensé que quizá lo habíamos perdido. De repente encendió las luces largas, cegándonos. Esta vez intentó embestirnos desde un costado para sacarnos de la carretera. Jaque giró el volante bruscamente hacia la derecha y terminamos derrapando sobre la grava del arcén, que salió disparada por todas partes. El lugar más cercano era una gasolinera abierta a las 24 horas, de esas llenas de camioneros incluso a las 4 de la mañana. Jaque entró a toda velocidad al estacionamiento, casi chocando contra una bomba de diésel. Saltamos del coche y corrimos hacia la entrada. Me giré una vez y vi la furgoneta detenida en la penumbra, justo fuera del círculo de luz, con el conductor todavía observándonos. Dentro todo parecía normal. Viajeros, choferes, gente que seguía con su vida sin tener idea de lo que acabábamos de pasar. Carlos localizó a un guardia de seguridad y empezó a hablar atropelladamente sobre la persecución, el asesinato, todo. El guardia parecía desconfiado hasta que vio nuestros rostros. 4 estudiantes universitarios temblando, empapados en sudor y aterrados. Entonces pidió refuerzos por radio mientras nos refugiábamos cerca de las máquinas de café. Por la ventana alcancé a ver que la furgoneta permanecía allí un par de minutos más antes de retroceder lentamente y desaparecer en la oscuridad. La policía llegó unos 20 minutos después. 2 patrulleros estatales que tomaron nuestras declaraciones con la calma de quien ha escuchado historias semejantes demasiadas veces. Mandaron más unidades a revisar la zona de descanso. Nos quedamos en ese lugar 3 horas, bebiendo café y sobresaltándonos cada vez que alguien entraba. Hacia las 7 de la mañana, uno de los agentes regresó con novedades. Habían encontrado la escena que Tommy describió. Sangre en el claro, huellas de arrastre, marcas de neumáticos de una furgoneta, pero ni rastro del cuerpo, del vehículo o del conductor. Emitieron una alerta y nos dijeron que más tarde tendríamos que pasar por la comisaría para revisar fotos y quizá colaborar con un retrato hablado. El Explorer estaba destrozado en la parte delantera y con la pintura raspada en todo el costado del conductor. Una prueba tangible de que aquello había ocurrido de verdad, que no éramos solo 4 chicos con demasiada imaginación. Tras dar las declaraciones oficiales y revisar el coche, seguimos camino a Chicago. Durante las semanas siguientes, la policía nos llamó varias veces con actualizaciones. Habían hallado escenas similares en otras áreas de descanso, con el mismo modus operandi y la misma furgoneta reportada. Jamás lo atraparon. Tommy regresó a Nebraska porque no soportaba estar lejos de su familia. Jaque aún se niega a conducir de noche. Carlos se obsesionó con los podcasts de crímenes reales, buscando casos parecidos. Yo sigo en Chicago, con el mismo trabajo en la empresa tecnológica, pero jamás he vuelto a tomar aquella ruta. A veces reviso las noticias, buscando reportes de asesinatos en áreas de descanso, preguntándome si ese hombre sigue ahí afuera. La detective a cargo del caso se jubiló el año pasado, pero antes de irse me llamó. Dijo que tuvimos suerte, que fuimos de los pocos que lograron escapar.
También me confesó algo que todavía me quita el sueño. En todos esos años habían encontrado 12 cuerpos, todas mujeres jóvenes, asesinadas de la misma manera que Tommy describió. Aquella noche lo interrumpimos. Si no hubiéramos aparecido, habría habido 13. Tenía 23 años y acababa de terminar la universidad cuando conduje mi viejo Toyota Corolla desde Albuquerque hasta Los Ángeles para comenzar mi primer trabajo serio en una agencia de marketing. Era finales de septiembre de 2022, una de esas noches de desierto en las que la temperatura cae 15 grados después del atardecer y las estrellas parecen tan cercanas que podrías tocarlas. Llevaba ya 6 horas manejando, sobreviviendo a base de bebidas energéticas y cualquier podcast que me mantuviera despierta. La carretera se extendía infinita frente a mí. Solo oscuridad y, de vez en cuando, las luces rojas de algún auto que desaparecía en la distancia. Me sentía invencible, convencida de que nada malo podía pasarle a alguien que tenía toda su vida planeada. Mis padres me habían advertido sobre los peligros de conducir sola por el desierto de noche, pero lo ignoré con la confianza de quien nunca ha enfrentado un verdadero peligro. Alrededor de las 2 de la mañana, poco después de cruzar la frontera de Arizona, ya no podía aguantar más las ganas de ir al baño. Había esperado llegar a un pueblo más grande, pero el siguiente letrero anunciaba servicios y no tuve opción. La salida conducía a una gasolinera solitaria, de esas antiguas, con luces fluorescentes parpadeantes y bombas que parecían no haberse renovado desde los años 90. Un cartel descolorido decía Desert Stop 24 horas, con letras a medio borrar. Solo había otro vehículo, una pick-up oxidada, mal estacionada junto al inflador. Aparqué en la bomba más cercana al edificio y apagué el motor. A través de los vidrios sucios vi al encargado encorvado tras el mostrador, la cara iluminada por la luz azul de su teléfono. El sitio me dio mala espina, pero las necesidades fisiológicas ganaron. Tomé mis llaves, pero dejé el bolso en el asiento del pasajero. Primer error. El aire helado del desierto me golpeó en cuanto salí. A lo lejos aullaban coyotes. Mis sandalias repiqueteaban contra el asfalto agrietado mientras me apresuraba a la puerta de vidrio cubierta con anuncios escritos a mano de cerveza fría y café fresco, ya desteñidos por el sol. El timbre chirrió como metal raspando cuando entré. El encargado, un hombre de unos 40 con gorra grasienta, apenas levantó la vista de su pantalla. El baño estaba al fondo, pasando estantes con bolsas de papas y dulces cubiertos de polvo, como si llevaran décadas allí. La llave colgaba de un bloque de madera enorme con la palabra Laddie estallada. Me pareció asqueroso pensar cuántas manos lo habrían tocado. El baño era lo esperado. Un solo cubículo con una puerta que no cerraba bien, grafitis por todas partes y un espejo tan rayado que apenas devolvía mi reflejo. La luz zumbaba y parpadeaba, proyectando sombras raras que me hicieron apresurarme. Me lavé como pude solo con agua. El dispensador de jabón estaba vacío y me sequé en mis vaqueros. Al salir, noté al encargado de pie junto a la ventana, rígido, mirando hacia afuera con atención. Seguí su mirada y solo vi mi coche bajo las luces. Dejé la llave en el mostrador y salí con prisa, deseando largarme. El frío volvió a recibirme. Y entonces lo vi, un hombre sentado en el asiento del conductor de mi coche, las manos en el volante, como si el coche fuera suyo. Mi mente tardó en procesarlo. Di un par de pasos más hacia el auto antes de que la realidad me golpeara. Aquel desconocido estaba dentro de mi vehículo cerrado con seguro. Llevaba una chaqueta de mezclilla manchada y el pelo largo, grasiento, cayéndole sobre los hombros. Mi bolso ya no estaba. Mi cuerpo seguía avanzando como en piloto automático, hasta que quedé frente a la ventana. El hombre giró la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos grises, casi blancos bajo la luz, y una cicatriz que le cruzaba el rostro hasta la mandíbula, deformándole la boca en una mueca permanente. Entonces sonrió, una sonrisa lenta perturbadora que me heló la sangre. Con calma, estiró la mano y presionó el botón de seguro. El clic resonó como un disparo en la noche. Abrió la puerta y salió, mi bolso colgando de su mano. Era altísimo, delgado como un palo, y apestaba a sudor y a químicos. «Linda noche para conducir», dijo con voz suave, casi amable, lo que lo hacía aún más aterrador. Intenté gritar, pero nada salió. De pronto reaccioné y corrí, perdiendo las sandalias en los primeros pasos. El asfalto me desgarraba los pies, pero no me importaba. Sentí sus botas retumbando tras de mí, cada vez más cerca. Estaba a punto de alcanzar la puerta de la tienda cuando me agarró del cabello y me lanzó al suelo. El golpe me arrancó la voz en un grito desesperado.
Él me tapó la boca y me sujetó con fuerza. Lo mordí con todo lo que tenía y sentí sangre. Chilló, lo suficiente para que yo gritara otra vez. A través de la ventana vi al encargado, observándonos. No llamaba a nadie, no se movía, solo miraba como si fuera un espectáculo. El hombre empezó a arrastrarme hacia el coche, mis pies dejando marcas de sangre en el suelo. Creí que todo había terminado, pero entonces escuché el rugido de un motor pesado. Un tráiler entró al estacionamiento, los faros iluminando todo. El atacante dudó. La puerta del camión se abrió de golpe y bajó una mujer corpulenta, de unos 50, con botas y camisa de franela. Blandía una palanca metálica. «¡Suéltala!», rugió con una voz tan fuerte que el aire tembló. El hombre me soltó de inmediato. Ella avanzó sin dudar, amenazante. Él retrocedió, dejó caer mi bolso, y antes de huir susurró mirándome con esa sonrisa espantosa. «Nos volveremos a ver». Y desapareció en la oscuridad. La camionera, que se llamaba Brenda, me ayudó con suavidad, me llevó a su camión y me atendió los pies mientras llamaba a la policía. Me contó que llevaba 30 años en la carretera y que ya había visto a ese hombre antes, merodeando en otro área de descanso. Cuando llegaron los oficiales, tomaron pruebas, arrestaron al encargado por omisión y confirmaron la identidad del atacante, Robert Henley, buscado por 3 desapariciones en Arizona y Nuevo México. Encontraron su pick-up escondida detrás de la estación, con bridas, cinta adhesiva, una pala y un cuaderno con matrículas de mujeres a las que había seguido. Me dijeron que tuve suerte. Las otras mujeres nunca aparecieron. 2 días después lo capturaron en otra gasolinera. Ahora cumple cadena perpetua. A veces sigo conduciendo hasta California, pero nunca vuelvo a detenerme en estaciones solitarias. Y siempre recuerdo a Brenda, la camionera que no dudó en salvar a una desconocida. Criada en un pequeño pueblo de Utah, siempre pensé que lo peor de conducir de noche era atropellar a un ciervo. Eso cambió por completo durante las vacaciones de primavera de 2017, cuando mi hermana menor, Megan, y yo decidimos visitar a nuestra tía en Phoenix. Yo tenía 23 años, trabajaba como higienista dental en Salt Lake City, y Megan, que acababa de cumplir 21, estaba terminando su carrera de enfermería en BYU. Habíamos hecho este viaje docenas de veces, normalmente saliendo después de mi turno del viernes para evitar el tráfico del fin de semana. Esa noche, partimos alrededor de las 8:30, planeando llegar a Phoenix a las 3 de la madrugada. El clima estaba despejado, las carreteras vacías, y llevábamos una nevera llena de Red Bulls y los taquitos de gasolinera que tanto le gustaban a Megan. Estábamos pasando Cedar City, unas 2 horas después de haber salido, cuando noté unos faros en el retrovisor. La interestatal estaba casi desierta a esa hora, solo nosotros y algún que otro camionero rumbo al sur. Ese coche llevaba unos 15 minutos detrás, manteniendo una distancia constante, sin acercarse demasiado ni quedarse atrás. Megan dormitaba en el asiento de copiloto, con los pies en el salpicadero a pesar de mis quejas sobre seguridad. La radio sintonizaba un programa nocturno de teorías conspirativas, con el locutor hablando sobre vigilancia gubernamental. Pensé en lo irónico que era eso, considerando lo que estaba por pasar. De repente, el coche detrás aceleró, cerrando la distancia en segundos. Luego, comenzaron a destellar luces rojas y azules. Lo primero que me pareció extraño fue el coche en sí. No era un patrullero típico, sin insignias ni barra de luces, solo unas luces portátiles de las que se compran en internet pegadas al salpicadero. Había oído de coches sin marcar que atrapan a quienes exceden el límite de velocidad en estas carreteras largas, así que no lo cuestioné demasiado. Desperté a Megan y comencé a reducir la velocidad, buscando un lugar seguro para detenernos. El arcén era estrecho, apenas suficiente para un coche, con solo arbustos y oscuridad más allá. Megan se incorporó, adormilada, entrecerrando los ojos ante las luces. «¿Ibas rápido?», preguntó, frotándose los ojos. No iba rápido, tenía control de crucero a exactamente 75 millas por hora desde Cedar City. El coche sin marcar nos siguió de cerca mientras me detenía en el arcén, con la grava crujiendo bajo las llantas. Por el retrovisor lateral, vi una figura salir del vehículo detrás. Era alto, quizás de 1,88 metros, con jeans oscuros y lo que parecía una chaqueta negra sencilla. Sin uniforme, sin placa visible. Caminaba con un paso extraño, decidido, como si intentara parecer demasiado oficial. Su manera de moverse me puso los nervios en punta.
Tenía una mano en la cadera, donde podría estar un arma, aunque no la vi en la oscuridad. Con la otra sostenía una linterna, pero la mantenía apuntando al suelo en lugar de usarla para ver mejor. Cuando llegó a mi ventana, solo la bajé unos 5 cm. De cerca, pude ver su rostro, afeitado, de unos 45 años, con ojos hundidos y una cicatriz peculiar que iba desde su oreja izquierda hasta la mandíbula, como si alguien hubiera intentado dibujar un signo de interrogación. «Licencia y registro», dijo, pero su voz sonaba mal, demasiado baja, casi un susurro, como si no quisiera que nadie más lo oyera. No se identificó como oficial, no explicó por qué nos había detenido, solo esperaba. Megan se quedó inmóvil a mi lado. Podía escuchar su respiración rápida y superficial. Mi bolso estaba en el asiento trasero, y cuando me estiré para tomarlo, él habló de nuevo. «Ambas. Necesito que ambas salgan del vehículo». La forma en que lo dijo me heló la sangre. No era una petición, era una orden. Su mano libre volvió a la cadera, tamborileando contra algo que aún no podía ver claramente. «¿Hay algún problema, oficial?», pregunté, intentando mantener la voz firme. No respondió, solo repitió, más alto: «Salgan del vehículo ahora». Megan me agarró el brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Ninguna se movió. Entonces vimos otro par de faros acercándose por detrás. Otro coche se detenía, y esta vez pude ver claramente la palabra sheriff en letras reflectantes en el lateral. El hombre en mi ventana también lo vio. Su actitud cambió al instante. Los hombros tensos, la mandíbula apretada, dio un paso rápido hacia atrás. El patrullero del sheriff se detuvo justo detrás del coche sin marcar, y vi por el retrovisor a una ayudante uniformada salir. Era más baja que el hombre, de constitución sólida, con la mano ya en su radio. Al verlo, desenfundó su arma. «Aléjese de ese vehículo y ponga las manos donde pueda verlas», gritó. El hombre con la cicatriz no corrió. Se quedó allí un momento, mirándome por la ventana con una expresión que nunca olvidaré, como un depredador cuya caza acaba de ser interrumpida. Lo que pasó después fue un caos total. La ayudante seguía gritando órdenes mientras pedía refuerzos por radio. El hombre levantó las manos lentamente, pero seguía mirándonos, específicamente a Megan, incluso con un arma apuntándole. Parecía más frustrado que asustado. La ayudante le ordenó caminar hacia atrás, hacia su voz, arrodillarse, todo el procedimiento que se ve en televisión. Pero la urgencia en su voz indicaba que esto no era una parada de tráfico rutinaria. Ella sabía quién era él. «Ustedes dos, quédense en el vehículo con las puertas cerradas», nos gritó sin quitarle los ojos de encima. No hizo falta que nos lo dijera 2 veces. Presioné el botón de bloqueo con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Durante todo eso, el hombre no dijo una palabra. Solo siguió las órdenes con una calma inquietante que empeoraba todo. En minutos, la carretera desierta se transformó en una escena de película. Llegaron 3 patrulleros más, con sirenas y luces rojas y azules inundando la zona. Los ayudantes rodearon el coche del hombre, registrándolo con linternas mientras él estaba esposado en el patrullero de la primera ayudante. La mujer que nos salvó se acercó a ver cómo estábamos. Su placa decía Ayudante Vázquez. De cerca, vi alivio mezclado con rabia en su rostro. «Hicieron lo correcto al no salir», dijo, mirando al hombre en su coche. «Llevamos 3 meses buscándolo. Nathan Crowe, aunque ese ni siquiera es su nombre real, solo el último que ha usado». Explicó que había estado haciendo lo mismo en 3 estados: Utah, Nevada y Colorado, siempre atacando mujeres jóvenes que viajaban solas o en pareja de noche en tramos aislados de carretera. Había intentado secuestrar al menos a 4 mujeres que sabían, aunque Vázquez sugirió que probablemente había más que no lo reportaron. El registro de su coche reveló lo cerca que estuvimos del desastre: bridas, cinta adhesiva, un escáner policial robado y luces de emergencia magnéticas que cualquiera puede comprar en línea. En la guantera encontraron múltiples identificaciones falsas con diferentes nombres, pero todas con su rostro cicatrizado. También había un cuaderno con números de matrículas, descripciones de vehículos y notas sobre posibles paradas. Vázquez no nos dejó verlo, pero su expresión lo dijo todo. Lo más perturbador fue un uniforme policial completo con una placa que parecía lo bastante real como para engañar a cualquiera en la oscuridad. Había estado escalando, volviéndose más audaz con cada intento. En Colorado, logró sacar a una mujer de su coche antes de que un camionero lo ahuyentara. La encontraron 6 horas después, traumatizada pero viva, abandonada en una parada de descanso a 80 kilómetros.
Megan no había dicho una palabra desde que el ayudante comenzó a explicar. Estaba allí, apretando mi mano, con lágrimas corriendo por su rostro. Vázquez nos preguntó si queríamos presentar cargos, lo que parecía una pregunta absurda hasta que explicó que algunas víctimas preferían no hacerlo, demasiado afectadas para testificar. Ambas dijimos que sí de inmediato. Tomó nuestras declaraciones allí mismo, en el arcén, con el viento del desierto soplando entre los arbustos. Cada detalle parecía importante ahora. ¿Cuánto tiempo nos siguió? ¿Qué dijo? Esa cicatriz distintiva. Otros ayudantes fotografiaron nuestro coche, el lugar exacto donde nos detuvimos, incluso las huellas de las llantas en la grava. Uno mencionó que Crowe probablemente había estado monitoreando los canales policiales, esperando una noche con pocas patrullas. Si Vázquez no hubiera estado regresando de una llamada por violencia doméstica a solo 8 kilómetros, las cosas habrían terminado muy diferente. Nos retuvieron casi 2 horas, asegurándose de que estuviéramos bien para conducir y recolectando todas las pruebas posibles. Vázquez nos dio su número directo y nos hizo prometer que la llamaríamos al llegar a Phoenix. También arregló que un patrullero nos siguiera hasta el próximo pueblo por seguridad. Mientras nos preparábamos para irnos, vi que cargaban a Crowe en una furgoneta de transporte. Él miraba nuestro coche otra vez y, aunque estaba lejos, lo vi articular algo. Nunca sabré qué dijo, y estoy agradecida por eso. La ayudante lo notó y se puso entre nosotros, bloqueando su vista. No le den más de su energía, dijo. Estará encerrado por mucho tiempo. Luego supimos que ya estaba en libertad condicional por un cargo de agresión de 2015, lo que significaba que esto violaría sus términos. Con los intentos de secuestro y hacerse pasar por oficial, Vázquez estimó que recibiría de 15 a 20 años. El resto del viaje a Phoenix fue surrealista. Megan y yo apenas hablamos. Solo nos tomamos de la mano mientras yo conducía exactamente al límite de velocidad, con ambas manos aferrando el volante. Cada coche que aparecía en los retrovisores hacía que mi corazón se acelerara. Paramos una vez por gasolina en St. George y no pude bajar del coche. Megan tuvo que llenar el tanque mientras yo me quedaba con las puertas cerradas, escaneando el estacionamiento. Llegamos a casa de nuestra tía al amanecer, exhaustas y conmocionadas, pero a salvo. Los meses siguientes fueron duros. Tuve pesadillas con esa cicatriz, con ser detenida en carreteras oscuras. Megan cambió a turnos diurnos en el hospital tras graduarse, incapaz de conducir de noche. Ambas testificamos en su juicio 6 meses después, junto con otras 3 mujeres que atacó. Fue condenado por todos los cargos y recibió 18 años. El fiscal dijo que nuestro caso fue el más sólido porque nos quedamos en el coche y Vázquez lo atrapó en el acto. Hoy en día, sigo haciendo ese viaje a Phoenix a veces, pero nunca de noche. Y siempre les digo a todos, si algo se siente mal durante una parada de tráfico, confíen en su instinto. Los oficiales reales no se molestarán si llamas a 911 para verificar. Esa vacilación, esa puerta cerrada, esos 5 centímetros de ventana bajada nos salvaron la vida esa noche. Crecí en un pequeño pueblo de Utah, donde siempre pensé que lo peor de conducir de noche era chocar con un ciervo. Pero esa idea cambió por completo durante las vacaciones de primavera de 2017, cuando mi hermana menor, Megan, y yo decidimos visitar a nuestra tía en Phoenix. Yo tenía 23 años, trabajaba como higienista dental en Salt Lake City, y Megan, recién cumplidos los 21, estaba terminando su carrera de enfermería en BYU. Habíamos hecho este viaje muchas veces, normalmente saliendo después de mi turno del viernes para evitar el tráfico del fin de semana. Esa noche, partimos alrededor de las 8:30, con la idea de llegar a Phoenix a las 3 de la madrugada. El cielo estaba despejado, las carreteras vacías, y llevábamos una nevera llena de Red Bulls y los taquitos de gasolinera que tanto le gustaban a Megan. Estábamos a unas 2 horas de camino, pasando Cedar City, cuando noté unos faros en el retrovisor. La interestatal estaba casi desierta, solo nosotros y algún camionero rumbo al sur. Ese coche nos seguía desde hacía unos 15 minutos, manteniendo siempre la misma distancia, sin acercarse demasiado ni quedarse atrás. Megan dormía en el asiento de copiloto, con los pies en el salpicadero, aunque siempre le decía que no lo hiciera por seguridad. La radio sintonizaba un programa nocturno sobre teorías conspirativas, con el locutor hablando de vigilancia gubernamental. Pensé en lo irónico que resultaría eso más tarde. De pronto, el coche aceleró, acercándose en segundos. Luego, luces rojas y azules comenzaron a destellar.
Lo primero que me extrañó fue que no parecía un patrullero común, sin insignias, sin barra de luces, solo unas luces portátiles en el salpicadero, como las que cualquiera puede comprar en internet. Había oído de coches sin marcar usados para atrapar a quienes van rápido en estas carreteras, así que no le di demasiada importancia. Desperté a Megan y empecé a reducir la velocidad, buscando un lugar seguro para detenernos. El arcén era estrecho, apenas suficiente para el coche, con solo arbustos y oscuridad a los lados. Megan se incorporó, adormilada, mirando las luces. ¿Ibas rápido?, preguntó, frotándose los ojos. No, tenía control de crucero fijo a 75 millas por hora desde Cedar City. El coche sin marcar nos siguió de cerca mientras me detenía, con la grava crujiendo bajo las llantas. Por el retrovisor lateral, vi una figura salir del vehículo. Era alto, quizás de 1,88 metros, con jeans oscuros y una chaqueta negra sencilla, sin uniforme ni placa visible. Caminaba con un paso decidido, como si intentara parecer demasiado oficial, lo que me puso en alerta. Una mano descansaba en su cadera, donde podría haber un arma, aunque no la vi en la oscuridad. Con la otra sostenía una linterna, pero la apuntaba al suelo en lugar de usarla para iluminar. Cuando llegó a mi ventana, la bajé solo unos 5 cm. De cerca, vi su rostro, afeitado, de unos 45 años, con ojos hundidos y una cicatriz extraña que iba desde su oreja izquierda hasta la mandíbula, como un signo de interrogación. «Licencia y registro», dijo, pero su voz era baja, casi un susurro, como si no quisiera que nadie más lo oyera. No se identificó como oficial ni explicó por qué nos detenía, solo esperaba. Megan se quedó inmóvil, respirando rápido y superficial. Mi bolso estaba en el asiento trasero, y cuando fui a alcanzarlo, él habló de nuevo. «Ambas. Necesito que ambas salgan del vehículo». La forma en que lo dijo me heló la sangre. No era una petición, era una orden. Su mano volvió a la cadera, tamborileando contra algo que no podía ver bien. «¿Hay algún problema, oficial?», pregunté, intentando sonar calmada. No respondió, solo repitió, más alto, «Salgan del vehículo ahora». Megan me agarró el brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Ninguna se movió. Entonces vimos otro par de faros acercándose por detrás. Era otro coche, y esta vez distinguí claramente la palabra sheriff en letras reflectantes. El hombre en mi ventana también lo vio, y su actitud cambió al instante. Hombros tensos, mandíbula apretada, dio un paso atrás. El patrullero del sheriff se detuvo detrás del coche sin marcar, y vi a una ayudante uniformada salir. Era más baja, de constitución robusta, con la mano en su radio. Al verlo, desenfundó su arma. «Aléjese de ese vehículo y ponga las manos donde pueda verlas», gritó. El hombre con la cicatriz no corrió. Se quedó allí un momento, mirándome por la ventana con una expresión que nunca olvidaré, como un depredador frustrado. Lo que siguió fue un caos. La ayudante gritaba órdenes mientras pedía refuerzos por radio. Él levantó las manos lentamente, pero seguía mirándonos, sobre todo a Megan. Incluso con un arma apuntándole, parecía más molesto que asustado. La ayudante le ordenó caminar hacia atrás, arrodillarse, todo el procedimiento que se ve en televisión. Pero la urgencia en su voz dejaba claro que no era una parada rutinaria. Ella sabía quién era él. «Quédense en el vehículo con las puertas cerradas», nos gritó sin apartar la vista de él. Presioné el botón de bloqueo con fuerza, temiendo romperlo. Durante todo eso, el hombre no dijo nada, solo obedecía con una calma inquietante que lo hacía todo peor. En minutos, la carretera solitaria se convirtió en una escena de película. Llegaron 3 patrulleros más, con sirenas y luces inundando la zona. Los ayudantes rodearon el coche del hombre, registrándolo con linternas mientras él estaba esposado en el patrullero de la ayudante. Ella, cuyo nombre era Vázquez según su placa, se acercó a vernos. Su rostro mostraba alivio y rabia. «Hicieron bien en no salir», dijo, mirando al hombre en su coche. «Llevamos 3 meses tras él. Nathan Crowe, aunque ese no es su nombre real, solo el último que usó». Explicó que había estado haciendo esto en Utah, Nevada y Colorado, siempre atacando mujeres jóvenes solas o en pareja, de noche, en carreteras aisladas. Había intentado secuestrar al menos a 4 mujeres, y Vázquez sospechaba que había más casos no reportados. El registro de su coche mostró lo cerca que estuvimos de desastre. Bridas, cinta adhesiva, un escáner policial robado y luces magnéticas de emergencia.
Encontraron varias identificaciones falsas con diferentes nombres, pero todas con su rostro cicatrizado, y un cuaderno con números de matrículas, descripciones de vehículos y notas sobre paradas. Vázquez no nos dejó verlo, pero su expresión lo decía todo. Lo más perturbador fue un uniforme policial con una placa que parecía auténtica en la oscuridad. Había ido escalando, volviéndose más audaz. En Colorado, logró sacar a una mujer de su coche antes de que un camionero lo espantara. La encontraron 6 horas después, traumatizada pero viva, en una parada a 80 kilómetros. Megan no había dicho nada desde que Vázquez empezó a explicar. Estaba allí, apretando mi mano, con lágrimas en el rostro. Vázquez preguntó si queríamos presentar cargos, lo que parecía absurdo hasta que explicó que algunas víctimas, demasiado afectadas, preferían no testificar. Ambas dijimos que sí de inmediato. Tomó nuestras declaraciones en el arcén, con el viento del desierto soplando. Cada detalle importaba. Cuánto tiempo nos siguió, qué dijo, esa cicatriz. Otros ayudantes fotografiaron nuestro coche, el lugar donde nos detuvimos, las huellas en la grava. Uno mencionó que Crowe probablemente monitoreaba los canales policiales, esperando una noche con pocas patrullas. Si Vázquez no hubiera estado regresando de una llamada a 8 kilómetros, todo habría sido diferente. Nos retuvieron casi 2 horas, asegurándose de que pudiéramos conducir y recolectando pruebas. Vázquez nos dio su número y nos hizo prometer llamarla al llegar a Phoenix. También envió un patrullero a seguirnos hasta el próximo pueblo. Mientras nos preparábamos para irnos, vi que cargaban a Crowe en una furgoneta. Él miraba nuestro coche otra vez, y, aunque lejos, lo vi articular algo. No sé qué dijo, y estoy agradecida por eso. Vázquez lo notó y se puso entre nosotros, bloqueando su vista. No le den más energía, dijo. Estará encerrado mucho tiempo. Supimos después que estaba en libertad condicional por una agresión en 2015, lo que agravaría su situación. Con los intentos de secuestro y hacerse pasar por oficial, Vázquez estimó que recibiría de 15 a 20 años. El resto del viaje a Phoenix fue irreal. Megan y yo apenas hablamos. Solo nos tomamos de la mano mientras conducía al límite de velocidad, aferrando el volante. Cada coche en los retrovisores aceleraba mi pulso. Paramos una vez por gasolina en St. George y no pude bajar. Megan llenó el tanque mientras yo vigilaba el estacionamiento con las puertas cerradas. Llegamos a casa de nuestra tía al amanecer, exhaustas pero a salvo. Los meses siguientes fueron duros. Tuve pesadillas con esa cicatriz, con carreteras oscuras. Megan cambió a turnos diurnos en el hospital tras graduarse, incapaz de conducir de noche. Testificamos en su juicio 6 meses después, junto con otras 3 mujeres. Fue condenado por todos los cargos y recibió 18 años. El fiscal dijo que nuestro caso fue el más sólido porque no salimos del coche y Vázquez lo atrapó en el acto. Ahora, sigo yendo a Phoenix, pero nunca de noche. Y siempre digo, si algo parece raro en una parada de tráfico, confía en tu instinto. Los oficiales reales no se molestan si llamas a 911 para verificar. Esa duda, esa puerta cerrada, esos 5 centímetros de ventana nos salvaron la vida. El viaje de Reno a Houston debía ser simple. 30 horas de carretera, podcast y café de gasolinera. Como representante de ventas de equipos médicos, estaba acostumbrado a trayectos largos. Pero este viaje en octubre de 2016 se sintió distinto desde el principio. Tal vez por los papeles de divorcio en el asiento del copiloto o porque, a los 34 años, estaba empezando de nuevo. Había conducido unas 12 horas cuando llegué a una enorme parada de camiones justo después de la frontera estatal. El lugar estaba lleno de vida. Camiones alineados como gigantes dormidos, familias estirando las piernas, camioneros entrando y saliendo de la tienda. El letrero neón del restaurante Rosie's 24 horas parpadeaba contra el cielo oscureciéndose, y mi estómago me recordó que no había comido nada decente desde el desayuno. El restaurante tenía ese aire temporal de las paradas de camiones. Asientos de vinilo rojo, suelos acuados y un olor a grasa de tocino que probablemente no había cambiado desde los años 70. Me senté en un reservado cerca de la ventana para vigilar mi coche. La camarera, con una placa que decía Darlene, tenía cabello rubio de colorado y unos ojos verdes que parecían vidrio marino. No debía tener más de 22 años. Tomó mi pedido, bistec frito con pollo y café, con una sonrisa genuina que sugería que disfrutaba su trabajo. Entonces noté al hombre en la barra. Tendría unos 45 años,
con una chaqueta vaquera gastada sobre una camiseta blanca, nada especial salvo por la intensidad con la que observaba a Darlene. No era una mirada casual, sino como un gato acechando un pájaro. A mitad de mi comida, el hombre se levantó y se sentó en el reservado detrás del mío. Sentí un escalofrío cuando el vinilo crujió al sentarse. Pidió pastel y leche, una combinación extraña para la cena. Luego empezó a hablarme a través del hueco entre los reservados. Su voz era agradable, algo ronca, como de fumador. «Largo viaje por delante», dijo. Respondí con un sí evasivo, enfocándome en mi plato, pero él siguió. Preguntó a dónde iba, si viajaba solo, qué coche conducía. Cada pregunta parecía un registro, como si estuviera archivando datos. Cuando mencioné Houston, soltó una risa extraña y dijo: «¡Qué casualidad! Voy en esa dirección. Quizás nos crucemos otra vez». Darlene pasó a rellenar mi café, y la actitud del hombre cambió. En el reflejo de la ventana, lo vi mirarla con una expresión vacía, como si hubiera apagado su fachada de viajero amable. Ella debió sentirlo, porque se alejó rápido, pero no sin antes mirarlo con algo que parecía reconocimiento o miedo. Intenté cruzar la mirada con ella cuando trajo la cuenta, queriendo preguntarle si estaba bien, pero evitó mirarme directamente. El hombre se quedó callado, pero sentía su presencia, su respiración constante, esperando. Mi comida pesaba en el estómago. Aunque apenas toqué el café, dejé un billete de 20 y me levanté. Al pasar por su reservado, me miró con unos ojos grises pálidos y sonrió. «Buen viaje», dijo, enfatizando buen de una manera que me erizó la piel. El estacionamiento se sentía más oscuro al salir, a pesar de las luces brillantes. Corrí a mi coche, torpe con las llaves, escaneando los alrededores. Por las ventanas del restaurante, vi que el hombre volvió a la barra, colocado donde podía vigilar la sala y el pasillo hacia los baños y la cocina. Darlene atendía a otro cliente, pero seguía mirando hacia ese pasillo, como planeando una huida. Me quedé en el coche, con el motor encendido, debatiendo si volver y advertirle. Pero, ¿advertirle de qué? ¿De un cliente raro que hizo preguntas? Bajo la luz fluorescente, mi preocupación parecía paranoica. Aún así, no podía quitarme la certeza de que algo terrible iba a pasar. Conduje 2 horas más hasta un motel en amarillo, repitiendo cada detalle de ese encuentro. Cómo se sentó detrás de mí, esos ojos grises calculadores, cómo Darlene se tensó bajo su mirada. Apenas dormí, revisando las cerraduras 3 veces y poniendo una silla bajo el pomo de la puerta. A la mañana siguiente, en el desayuno del motel, la televisión mostró una noticia frente a Rosie's. Mi cuchara cayó al escuchar. Camarera de 22 años hallada muerta en el baño de empleados. Sospecha de homicidio. Mostraron una imagen borrosa de la cámara de seguridad, pero reconocí la chaqueta vaquera, la camiseta blanca, esa postura depredadora. La víctima era Darlene Foster, quien trabajaba en Rosie's desde hacía 3 meses, ahorrando para la escuela de enfermería. La encontraron a las 11:47 de la noche, menos de 1 hora después de que me fui. El examen determinó que fue estrangulada con las cuerdas de su delantal. El cronograma me heló. La cámara mostró al hombre siguiéndola a pasillo a las 11:21 de la noche, solo 15 minutos después de que salí. Si me hubiera quedado a terminar el café, si hubiera dejado mejor propina, tal vez habría estado ahí. Quizás lo habría evitado, o quizás sería otra víctima. Los demás huéspedes charlaban, ajenos a mi angustia, mientras la reportera hablaba de un sospechoso en una camioneta oscura. Llamé a la línea de denuncias desde mi habitación, describiendo al hombre con voz temblorosa. La detective Judith Brennan tomó mi declaración con paciencia, haciendo preguntas detalladas. ¿Tenía cicatrices, tatuajes, gestos extraños? ¿Mencionó a dónde iba? ¿Vi su vehículo? Recordé una camioneta Ford azul oscura con placas de Oklahoma, con caja de herramientas. El silencio de Brennan indicó que era clave. Me pidió colaborar con un dibujante por videollamada, y pasé 2 horas recreando esos ojos grises y ese rostro inquietante. Brennan dijo que mi ayuda fue crucial, pero no podía dejar de pensar que dejé a Darlene con él. El resto del viaje a Houston fue un torbellino de paranoia, revisando espejos y sobresaltándome con cada camioneta oscura. En una parada en Oklahoma, vi una Ford azul y casi tuve un ataque de pánico, hasta que vi que la conducía una anciana con sus nietos. Llegué a Houston, pero no fui al hotel planeado. Me quedé con mi hermana Gloria, diciendo que estaba demasiado cansado para estar solo. No mencioné el asesinato hasta 3 días después. Cuando Brennan llamó,
Habían arrestado a Douglas Wade Hutchinson, un camionero con antecedentes de agresión en 3 estados. Mi boceto ayudó a identificarlo. En el juicio, al que asistí por videollamada, revelaron que Douglas acosaba a Darlene durante semanas, yendo al restaurante cada jueves, pidiendo su sección, quedándose hasta el cierre. Otras camareras intentaron advertirle, pero ella decía que podía manejarlo por las propinas. Esa noche no fue al azar. Él había esperado hasta que el restaurante estuviera casi vacío. Mi presencia pudo haber retrasado su plan. Si no hubiera estado en el reservado detrás de él, quizás habría actuado antes. Douglas recibió cadena perpetua sin libertad condicional. El jurado decidió en menos de 2 horas. Lo vi en mi pantalla, inmóvil, con esos ojos grises. Pero lo que me destrozó fue el testimonio de la madre de Darlene. Habló de cómo su hija la llamaba cada noche al llegar a casa. Esa noche esperó hasta medianoche, luego llamó al restaurante sin respuesta. Condujo 64 kilómetros hasta Rosie's y encontró la policía, la cinta amarilla y el Honda de Darlene en el estacionamiento. Mirando a la cámara, dijo que quien dio el dato sobre Douglas le dio el único consuelo: saber que no lastimaría a otra hija. Cerré mi laptop y lloré 1 hora. Han pasado 7 años, y no puedo comer en restaurantes de paradas de camiones. Lo intenté 1 año después del juicio, pero al sentarme y ver a la camarera acercarse, volví a Rosie's, sintiendo su respiración detrás de mí, esos ojos grises siguiendo a Darlene. Me fui sin pedir. A veces busco a Darlene Foster en internet, viendo su foto de graduación, una imagen del Facebook del restaurante donde ríe con sus compañeras. Tendría 29 años, probablemente enfermera, tal vez casada con hijos. Pienso en los 37 minutos entre mi salida y cuando la siguió al baño. Sé que quedarme no habría cambiado nada. Él lo planeó durante semanas. Brennan dijo que mi partida pudo salvarme, que Douglas tenía objetos en su camioneta que sugerían más víctimas. Pero en noches tranquilas, revivo esa sonrisa forzada de Darlene, el café sin terminar, y me pregunto si pude haber hecho algo más.